Eduardo me escucha bien. Bueno, entiendo que Eduardo me escucha bien. Si Margarita y Vivian me pueden poner si escuchan bien para poder saber que están ahí. Santiago hace mucho calor hoy día. Me presento, mi nombre es Erika Caballero. Voy a corroborar que comience la grabación de la videoconferencia para los estudiantes que no pudieron llegar hoy. Bueno, como les decía, mi nombre es Erika Caballero, soy la coordinadora del curso Enfermería Basada en la Evidencia. Para mí es un placer estar con ustedes hoy día y estamos a la espera de los otros dos profesores que espero lleguen pronto. Hoy día queremos presentarles el curso y también tenemos la posibilidad de contar acá con la visita del profesor Patrick Palmieri, y ahí se los voy a presentar, y ver cómo vamos a funcionar en este periodo de las 8 semanas que vamos a estar en conjunto trabajando. Este programa originalmente ustedes van a ver que dice 5 semanas, 50 horas, pero la verdad es que el tiempo nos ha dado la razón de siempre dar un plazo un poco más largo, porque cada uno de ustedes va a su propio ritmo y de repente las actividades académicas o las actividades clínicas hacen que se vayan moviendo un poco estas fechas tan estrictas, y nosotros tenemos la flexibilidad, por ser un programa online, de seguir al propio ritmo de los participantes. Este curso está coordinado por mi persona, Erika Caballero Muñoz. Yo soy enfermera matrona, docente ya de más de 32 años, y en los últimos 20 años he estado dedicada al área de informática en enfermería y de enfermería basada en la evidencia, gestión por proceso y humanización del cuidado. Tengo el gusto de poder estar con ustedes hoy día y partir este curso. Participan con nosotros como profesor invitado Patrick Palmieri y como docente Abdul Hernández Cortina, PhD en Ciencias de Enfermería, Cecilia Reyes, magíster en Educación, y que les habla Erika Caballero. Los aprendizajes esperados de este curso es que ustedes puedan comprender la teoría de los patrones del conocimiento, el pensamiento crítico, como fundamentos para la aplicación de la enfermería basada en evidencia, como parte de una estrategia de la salud digital o de la e-salud, que puedan aplicar el método de la enfermería basada en la evidencia con todos sus requerimientos. Vamos a ver que hay más de un método y los vamos a conocer todos, pero nosotros vamos a trabajar en particular con el método de Parich y con las etapas que este método propone. Y la idea es que ustedes puedan ir después a la aplicación práctica, determinar una estrategia de integración de la evidencia que ustedes reconozcan para llevarla a la práctica, y luego evaluar cómo esa implementación de la innovación y del cambio en la práctica con esta evidencia científica, cómo pueden evaluarlo y cómo impacta realmente los actos de cuidado. El curso dura 8 semanas, tiene 3 unidades fundamentales. La primera, los fundamentos de enfermería basada en la evidencia, donde vamos a ver un poco los patrones de Carper, la gestión del cuidado, la definición de salud digital, informática en enfermería, el pensamiento crítico en enfermería y las etapas y los elementos y las características de la enfermería basada en la evidencia. Luego vamos a entrar a la formulación de la pregunta EVE, las búsquedas electrónicas y el análisis de la evidencia científica, y ahí vamos a ver varios métodos de hacer preguntas, como el PICO, el SPICE y el Eclipse. Vamos a ver estrategias de búsqueda y ustedes van a tener la oportunidad de poder buscar la mejor evidencia disponible, y luego vamos a hacer un análisis crítico de esa evidencia para evaluar la calidad, el rigor científico y el riesgo de sesgo
que pueda tener los artículos y la evidencia científica que ustedes estén trabajando para la toma de decisiones. Y en la tercera unidad vamos a ver la integración de la evidencia a la práctica, especialmente considerando el riesgo y la gestión del riesgo y la gestión del cambio, los métodos de integración y, por supuesto, las preferencias del usuario y la expertise profesional, que son dos elementos clave del modelo de enfermería o de los modelos de enfermería basada en la evidencia. Y la idea es que puedan cerrar la implementación con la definición de un proceso de evaluación del impacto con indicadores de medición y cuando ya terminemos este proceso de evaluación y de ir a buscar la evidencia en la propia práctica, hacer un proceso de difusión de esta evidencia que ustedes van a trabajar en sus proyectos. El método del curso es un método web-based learning con un enfoque constructivista de aprendizaje, donde esperamos que ustedes puedan motivarse al autoaprendizaje en la plataforma. Van a encontrar disponibles las unidades que son más bien teóricas, pero también una zona de recursos donde tienen enlaces, sitios web, ejercicios, ejemplos de trabajos que han hecho otros compañeros suyos que nos han autorizado, por supuesto, a compartir esa información y dieron su consentimiento informado para que ustedes puedan tener esta información. Y por supuesto que vamos a tener una fuerte mediación virtual, especialmente dada por los foros de discusión, donde la idea es que ustedes puedan participar y vayan a través de las preguntas, podamos ir interactuando todos los participantes de este curso, donde tenemos también 3 estudiantes que nosotros habitualmente acostumbramos a becar. La evaluación va a estar dada por un test diagnóstico y una autoevaluación que espero la puedan cumplir dentro de esta semana, partir con su test diagnóstico y su autoevaluación, y luego vamos a tener el desarrollo de las unidades, los foros de discusión, y en las 2 últimas semanas vamos a trabajar en la actividad de aprendizaje, que consiste en una aplicación práctica de todo el modelo, en una temática o en una problemática que ustedes tengan en su práctica profesional, y logremos aplicar todos los pasos de la EDE. Y un test escrito que es similar al test diagnóstico, con alternativa a términos pareados, etcétera, donde ustedes van a poder medir sus conocimientos al finalizar el curso en términos de lo teórico. Bien, disculpen, pero se me cayó la presentación original. No sé si me logran ver bien y escuchar bien. Disculpen, al cambiar una presentación a otra nos desconectamos. Quiero dejar con usted al profesor Patrick Palmieri. El profesor Patrick Palmieri es director del Sigma de Tratado de Estados Unidos y además es decano de la Facultad de Wiener, profesor de varias universidades en Estados Unidos. Él es enfermero registrado y además es nefrólogo y tiene en varios doctorados. No sé si son 7 o más ya. Así que lo voy a dejar con ustedes. La idea es que él nos pueda orientar en la importancia de la enfermería basada en la evidencia y por qué hoy día es tan importante lo que vamos a comenzar a estudiar. Así que voy a cambiarme yo de asiento y lo voy a dejar con ustedes para que puedan hola. Ok. Primero, necesitamos entender que estos dispositivos son en inglés hoy, pero Erika tiene otra copia, es en español. Y necesitamos hablar poquito sobre realidad de enfermería y evidencia. Albert Einstein habla mucho sobre curiosidad y es importante que nosotros siempre pregunta ¿por qué esto es de verdad? ¿Por qué tenemos estos problemas? ¿Por qué tenemos oportunidades para mejor de cosas? Es importante siempre tener idea y pregunta todas. Este dispositivo quiere compartir que Bernadette Melnick y Ellen Fanner Overholt son
muy famosos profesores en EBE, no solo en enfermería, pero en todas las ciencias de la salud. Y muchos dispositivos en esta presentación son en compartir con ellos. Es muy importante que nosotros entender, hay cuatro diferentes razones o lugares para evidencia. Una es investigación y otra es tus experiencias. Depende de qué lugar que trabaja, en educación o quizás en hospitales. Otros con pacientes o personas y familias de ellos. Y también es en un contexto de práctica. Por ejemplo, prácticas en Chile son diferentes de Perú, diferentes de Estados Unidos. Cuando hablamos de evidencia es una palabra grande y no es específica. ¿Por qué? Evidencia, podemos recibir evidencia de auditoría, ¿no? Y evaluación de data, y podemos recibir evidencia de redes, por ejemplo, en OMS o OPS tiene redes, o con preguntas de otras personas. Sackett tiene una definición clásica, y yo tengo aquí en inglés completamente en qué manera él dice. Es importante que nosotros entendamos de EBE, o práctica basada de evidencia, o evidencia basada de medicina, pero en Gringolandia nosotros decimos en realidad es evidencia de salud, o basada en de salud, porque no es una disciplina o un tema, un curso, una discusión de una disciplina de otra disciplina. En realidad usamos evidencia de medicina para práctica de enfermería, y medicina usa evidencia de enfermería para práctica de medicina. Pero hoy día para nosotros es, nosotros usamos de prácticas mejores. Esto cambia cada año en realidad. Depende del tipo de investigaciones nosotros hacemos para explicar esta práctica hoy funciona mejor de prácticas pasadas. So, es importante que nosotros entendamos evidencia a cambiar cuando evidencia a cambiar. Práctica basada de evidencia es importante que nosotros integrar o invocar de experiencias de nosotros, y también con preferencias de pacientes o personas. Hoy, más 30, 40 más años, necesitamos cambiar esta definición un poquito y no cambiar mucho, pero necesitamos enfoque de preferencias de familia y preferencias de pacientes y también de valores. Con frecuencia, médicos y enfermeras no pienso sobre qué es valores de este paciente. Un ejemplo perfecto es con religión, por ejemplo. Tiene pacientes no quiere sangre, no quiere transfusiones. Entonces es importante que nosotros pensemos sobre esto, porque no puede decir tú necesito esto cuando tiene una religión no permite. So es importante preferencia y valores de pacientes. También Newberry es muy famoso en Inglaterra. Él cambia de definición un poquito para integrar de sistemas de salud. Y en este concepto, él prefiere dice en consultación. Enfermeras y médicos usan evidencia, mejor evidencia, pero en consultación con paciente, en medio es mejor para paciente y familia. Es misma definición, pero con el cambio de enfoque de pacientes y sus familias. So tenemos terminología, lo siento, mi español es perfecto, pero tiene definiciones y otras cosas aquí sobre qué necesita entender. So tiene práctica basada de evidencia, tiene mejor de calidad. Nosotros estos son mismos conceptos, pero con perspectiva de
práctica o de mejor de prácticas y procesos en sistema. Pero en realidad es el mismo concepto. ¿Qué cambia el lugar de concepto? Este es un clásico diagrama de componentes de EBE. Y también es importante que yo digo, Erika probablemente en 2 semanas más tiene artículos para mi presentación que yo traduce de inglés de español. Son artículos, 12 artículos con clásicos en revista de Estados Unidos que explica todos los conceptos que yo hablo hoy. So, no preocupa, mi español no es perfecto o no entiendo este concepto muy bien hoy, porque Erika tiene artículos muy bien que tú puedes leer y es artículos de Bernadette Melnick y Ellen Funnell Overhaul. So, este concepto se explica muy bien en este 12 artículos. Es un grupo. Muy importante para nosotros es cuando hablamos de práctica basada de evidencia o enfermería basada de evidencia, es muy importante que nosotros enfoque qué es resultado para el paciente. Con frecuencia en América Latina, nosotros siempre enfoque qué es mejor para la enfermera, qué es mejor para el médico, pero con frecuencia no enfoque qué es mejor para la paciente. Esto es muy importante porque la razón tenemos EBE es por la razón quiere mejor de resultados, mejor de vida para el paciente. Esto es que Melnick habla en esta quotación. EBE es importante porque cuando implementar EBE es evidencia más alto nivel, puede hacer que estándares y guías, ¿ok? Estos estándares y guías en realidad son maneras para reducir variación en práctica. En esencial, EBE es un instrumento para reducir riesgos en práctica clínica. También, en realidad tiene prácticas basadas de evidencia en contabilidad. Tiene evidencia para práctica de liderazgo. So, no es solo para enfermería o solo para medicina. Otras disciplinas tiene evidencias y ellos usan para reducir la variación en prácticas. Y también cuando uso EBE, este es un problema poquito veces en América Latina. Cuando tiene mejor conocimiento en tu práctica, tiene más habilidades, más oportunidades para expresión tu conocimiento. Y en esta manera, nosotros tenemos más autonomía en práctica. Este es otro lugar para hablar y quizás es un problema en el modelo tradicional de medicina de salud. Porque tradicionalmente en América Latina, sistemas de salud, específica salud público, hospitales, quiere restricción de práctica de enfermería. Porque tenemos este concepto, en mi opinión es ridículo, pero existe en América Latina de intrusión. En Gringolandia nosotros no tenemos este concepto de intrusión. Porque cuando enfocamos de la paciente y enfoque de familia, no tiene intrusión, porque es claro, nosotros hacemos que es mejor para ellos. Pero cuando nosotros tenemos egoístas y personas son muy fanáticos sobre mi profesión, en este caso, enfoque no es en familia y en pacientes. En este caso, nosotros tenemos intrusión, pero autonomía es en conflicto con intrusión. Espero que todos entiendan este concepto, pero otra vez hay artículos con este tipo de información. Porque aquí tiene información de un artículo. 2 cosas que nosotros necesitamos hablar. Esto es en general. Enfermeras tienen problemas, no entienden en qué manera hace un síntesis de evidencia científica. Es un problema. Para mí es difícil también. Soy un experto en esta área. Es un poquito difícil para hacer estas cosas. Por ejemplo, yo escribo con colegas investigaciones en revisiones sistemáticas. Pero estos grandes proyectos, tiene 8 profesores y tiene más de 1000 artículos. Necesitamos
hace evidencia mejor en una papel es un montón de meses de trabajo. Y personas no entienden esto. No es hace en un mes y termina y publicar. Y otro problema es no tenemos participación en realidad de miembros de liderazgo en hospitales. Ellos no quieren esta información con frecuencia, no quieren evidencia. ¿Por qué? Cuando enfermeras producen evidencia, estos líderes quizás son incorrectos. En esta manera tienen conflictos. Muchos líderes en América Latina no quieren, dicen, lo siento, estoy no correcto, y necesitamos cambiar en qué manera nosotros hacemos decisiones o quizás necesitamos cambiar de procesos o prácticas. Eso es un problema grave. Aquí es interesante, interesante palabras. Dice, esencial, en Dios, nosotros confío, ¿no? Todos los otros necesitan usar o producir data, ¿ok? Este es un concepto interesante. Es importante que nosotros reconozcamos, tiene arte en enfermería. Son cosas, usualmente enfoque de comunicación y maneras que interacciones. Hay ciencia aquí, pero es más arte, es más tus atributos, características que usa en interacciones y cosas, en reuniones y hablamos con otras personas. Pero otra es ciencia. Por ejemplo, medicaciones y administrar, por ejemplo, que usamos para por ejemplo, terapia Roma para oncología. So, en eso es importante que nosotros reconocemos que tenemos en enfermería cosas cualitativas y cosas cuantitativas. En realidad es ciencia y arte, ¿no? Porque cualitativa es más cosas, es difícil para hacer un número, ¿no? Este es un proceso, 12 artículos hablan de este proceso, porque no quiere hacer un montón de palabras sobre esto, pero es importante que tú pienses sobre esta pregunta de Pico. Esta es una manera para construir una pregunta, para mirar, buscar evidencia, para hacer decisiones para práctica basada en evidencia. Pero no preocupa de este proceso, porque en estos artículos puedes leer sobre esto en más detalle. Este es un modelo, no hace este modelo porque explica todas. Solo quiere que tú conocen este ARCC modelo. Es modelo para práctica de enfermería, ¿ok? Tenemos otros modelos también, pero solo uno. Pero es importante que tú entiendas. Práctica basada en evidencia, evidencia con enfermería, con medicina. Nosotros tenemos modelos, porque en realidad este proceso de EVE es una nueva disciplina en proceso, ¿ok? Y tiene teorías y tiene modelos. Es parte de enfermería, pero poco a poco hace de otra disciplina, con epidemiólogos, con medicina, con enfermeras. Tiene institutos, por ejemplo, Joanna Briggs Institute es famoso para hacer cosas de EVE. Y proceso de Pico es fácil en un modelo de 5 etapas, pero otra vez no quiere hablar mucho sobre esto, solo quiere que tú entiendas hay proceso para hacer estas cosas en este modelo. Este es un famoso médico, Francis Bacon, y dice una pregunta importante o prudente es 50% de conocimiento. ¿Sí? Es importante. So, step one es necesitamos una pregunta clínica. ¿Ok? No es fácil. ¿Qué es tu población de paciente? Población o tipo de paciente. ¿Qué es problema en tu campo de clínico, no? ¿Qué intervención o área de interés? ¿Qué es tu comparación o grupo, otro grupo para comparación? ¿Qué es de resultado? ¿Qué es tiempo? Este es básico.
Y este es un ejemplo, por ejemplo, tiene enfermedad, tiene estatus de salud, tiene edad, tiene etnicidad, tiene masculino, femenino, para intervención, diferentes tipos de examinaciones, terapias, medicaciones, comparison, que es normal, tradicional, o no tratamiento. Resultados, ¿qué quieres? ¿Quieres menor dolor? ¿Quieres mejor condición para vivir? No sé. Y tiempo, ¿qué tiempo? Quizás es un mes, 2 meses, quizás tiempo cuando aplicar de revisión sistemática, tiempo que tú buscar para evidencia. También tiene formatos para esta pregunta. No preocupa sobre esto, pero tiene intervenciones, tiene predicción, tiene diagnóstico, tiene etiología, tiene muchos diferentes tipos, pero no preocupa hoy. Sí. Sí, es en una clase que tú tienes, también es un artículo que nosotros traduciremos. Y etapa 2, necesitamos mirar para evidencia mejor. En esta manera usamos bases de data, ¿no? Si no, para enfermería realmente es más importante. Medline es importante, pero en realidad, si no, Medline y PubMed son 3 más importantes para nosotros. También en América Latina probablemente necesitamos LATINDEX y Cielo, porque estos son específicos de idioma de... Y necesitamos una metodología, un método, en realidad, para rankear de qué evidencia es más fuerte, qué es más débil, ¿ok? Tenemos un grade. Grade tiene en español en línea, tiene un programa para automático hacer este proceso con check. Y también John Hopkins tiene modelos, ¿ok? Es solo 2 diferentes más populares de otros. So, por ejemplo, rankear en uno es una meta-análisis y metasíntesis, ¿no? Y más débil es tu perspectiva o perspectiva de colegas. ¿Entiendes? So, entonces, esta es una jerarquía. Quizás, en poquitas veces, nosotros no tenemos estudios, investigaciones, ¿no? Entonces, quizás nivel 5, nivel 4, solo tenemos para investigar una pregunta. Pero esta es la realidad. Y número 3 es hacer un proceso para análisis. ¿Análisis de qué? ¿Qué resultados de estudios que tú quieres leer? 4 es aplicar de evidencia. No es complicado, ¿no? Aplicar en una recomendación, ¿ok? Y 5, cuando usamos evidencia, por ejemplo, no siempre usamos, pero cuando implementar, ¿qué reconoce? ¿Qué mejorar con este proceso mejor? Probablemente más clásico ejemplo es de guías de práctica, ¿no? Tú implementar un guía de práctica para, por ejemplo, para prevención de observación de presión, ¿no? Por ejemplo, implementar y que reconoce este guía de práctica cambia o no cambia cosas con el paciente, ¿no? Y también con este tiene fisiológico, psicosocial, funcional, pero también tiene costos. Quizás costos son mejor o gastos son menor con este guía. Y guía para nosotros es esto. Este tipo de trabajo tiene impacto en tu práctica de enfermería, usualmente mejor de satisfacción de enfermeras y expansión de colaboración interdisciplinaria, ¿sí? Pero nosotros necesitamos implementar que nosotros conocemos en práctica. Esta es muy importante cosa que quieres tú entender. Basada de evidencia, yo puedo decir más o menos 17 años para traducir evidencia de investigaciones
en práctica de nosotros. Piense esto. Es increíble. 17 años para uso de evidencia. Es extraordinario. Es malo en realidad, pero es increíble. ¿Y por qué? Por favor, nada quiere cambiar de práctica, ¿no? Necesitamos, no, muchos médicos no quieren hacer cosas diferentes en surgería. Muchos enfermeros no quieren cambiar en qué manera hace ese guía, ¿no? Y es mucho tiempo, mucho esfuerzo y no es fácil. So, hay muchas razones. Y otra cosa, muchos hospitales no tienen cultura de cambiar, ¿no? Todas las cosas son mismo para 20 años. Tú trabajas en un lugar, nada cambia por 20 años. Es de la realidad. Necesitamos hacer este tipo de curso que Erika enseña es importante porque cambiar espero que cambie tu mentalidad nuevo para decir, ¿qué es paradigma hoy? ¿Por qué es paradigma hoy? ¿Por qué mi observación dice, este es mejor para el paciente? Pero no hacemos. Este tipo de cosas, enfermeros y enfermeras son expertos o tienen mucho interés en EVE, siempre preguntan, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? So, hay revistas. Sigma Theta Tau tiene esta revista, World Views on Evidence-Based Nursing, tiene un impacto de 2.8, 2.9, es grande. Es muy bien revista. Y Evidence-Based Nursing mismo tiene impacto grande. Este es de Inglaterra, este es de Estados Unidos. También tiene libros. Final Overhaul. Sí. Ellos tienen un libro. Este libro es en español también, no solo en inglés. Y también espero que Final Overhaul hace un congreso el año próximo, en 2009, 2009, un congreso enfoque de EVE con ella. Y finalmente, esta es mi información. Este probablemente es mi correo mejor para contactar. Y sobre preguntas o quiere recursos, otras cosas. Y también Erika conoce en qué manera puede contactarme. Pero esta es una discusión general para tuyos, solo para pensar sobre EVE y tiene perspectiva diferente de América Latina, es una perspectiva de Gringolandia. Es importante que tú entiendas, todos entender, tiene diferencia que hacemos en Gringolandia, que hacemos en América Latina. ¿Y qué es idea? Necesitamos adaptar para nosotros realidad que es mejor basada de cosas que otra Gringolandia. Porque en realidad tiene un montón de recursos en Gringolandia, no tenemos aquí. Pero nosotros tenemos otra realidad, otra cultura, otro idioma, muchas cosas. Y necesitamos adaptar nosotros práctica, nosotros conocimientos para esta realidad. Gracias. Gracias. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar a Patrick, que aprovechemos que está Patrick ahora en Chile, ya mañana se va. Y como él les decía, nosotros estamos tratando de traer a la doctora Overhaul para un congreso y hacer un congreso anual de enfermería basada en la evidencia, teniendo distintas perspectivas. No sé si hay alguna pregunta. Fernando, confírmame si se escucha bien y si ellos pueden hacer preguntas, o si no, las preguntas las hacemos por el chat. Si ustedes tienen un micrófono, pueden pedir la palabra y comenzar a hacer su pregunta.
El- lo- eh, cualquier duda que tengan, estamos a su disposición, estamos en plataforma a través del foro, o si necesitan contactarnos, hacer alguna pregunta por correo, lo mismo, y vamos a activar ya a partir del próximo lunes el foro de discusión en relación a las distintas unidades que vamos a ir viendo en el curso. Así que les despido, un abrazo grande a todos, un placer tenerlo hoy día en esta videoconferencia y espero verlos también en la próxima videoconferencia para tener más consultas suyas. Estamos en contacto, saludos a todos y las personas que no estuvieron, un saludo también para cuando vean esta videoconferencia que va a quedar grabada en nuestra plataforma.